Gracias también al pastor que me da la oportunidad de compartir, hermanos, la palabra de Dios. Así como estamos puestos de pie, yo quiero invitarle, hermanos, a que elevemos una oración delante de Dios. Amén. Y prepara tu corazón, hermanos. Ya estás aquí, prepara tu mente, corazón, todo tu ser para glorificar al Señor. Amén. Padre, te damos gracias. Nos presentamos una vez más delante de ti en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Pedimos que hables a nuestras vidas, que hoy en esta mañana seamos ministrados. Honra la obediencia, el esfuerzo, Señor, que tu pueblo ha hecho por estar aquí, no para escuchar al hombre, sino una palabra rema, una palabra viva y eficaz que traspasa todo nuestro ser, Señor, y que hoy salgamos con la bendición tuya, que seamos edificados en todo nuestro interior, mente, alma y espíritu. Te pedimos, Señor, que aquellos que escuchen este mensaje, a los que están aquí presentes y aún aquellos que sintonizan a través de las redes sociales también, hasta donde se escuche tu palabra, hasta donde llegue el mensaje, hables al corazón, a la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. ¿Puede ocupar su lugar, hermanos? Gloria a Dios. Quiero compartir con ustedes algo que el Señor me ha puesto en el corazón y me ha ministrado ciertamente a mí en lo personal en gran manera. Y yo creo en todo mi corazón que aquellos hombres, mujeres, aquellas personas que le abran el corazón a Dios y que, hermanos, te enfoques. En esta mañana vamos a olvidar el trabajo, tal vez si tienes una salida, lo que sea. Pero quiero invitarle que estos minutos restantes que vamos a estar escuchando la palabra de Dios, yo quiero invitarle a usted, hermanos, a que se enfoque, a desconéctese de las redes sociales, a ponga en vibrador su teléfono, porque hoy papá nos va a hablar, porque hoy hay una palabra de Dios y yo quiero esa palabra. ¿Cuántos dicen yo quiero esa palabra, Señor? Y hermanos, yo voy a compartir en la palabra. Vaya conmigo, será una lectura un poquito larga, pero vale la pena. Es que tenemos que escuchar el trasfondo de lo que Dios nos va a hablar en esta mañana. Juan capítulo 20 del 1 en adelante. Abra ahí la palabra de Dios, porque vamos a narrar, a contar, para que usted tenga un concepto bíblico e histórico para aplicarlo a nuestras vidas. ¿Qué es lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana? Yo le voy a dar lectura, hermanos. Abra su Biblia, sígame ahí con la palabra de Dios. En Juan capítulo 20, verso 1 en adelante, dice así: en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún obscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo. Permítanme, hermanos. Dice, corrió y el otro discípulo. Vamos a ir al versículo 2, disculpen. Entonces corrió y fue Simón Pedro al otro discípulo que amaba a Jesús y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, fueron al sepulcro. Verso 4, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Pero aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Verso 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús.
Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, escuche esto, por segunda vez, el Señor les dice: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hemos tomado esta lectura, hermanos, para que usted y yo podamos mirar y entender esto. Hay una palabra y hay algo que el Señor nos ministra. El Señor tuvo que decirle, si usted analizó la lectura, 2 veces: paz a vosotros. Y quiero decirle, hermanos, que los discípulos, a través de esta lectura, ellos estaban tan angustiados, estaban tan tristes, ellos estaban atribulados, porque aquel que había venido, hermanos, que apareció al mundo en un momento tan crítico donde era oprimido por el imperio romano, pero los discípulos, juntamente con todos los judíos, todo el pueblo hebreo, todo el pueblo que esperaba la llegada o la manifestación del Mesías, tenían un concepto errante o errado acerca de quién era aquel Jesús que había aparecido al mundo. Ellos esperaban a un Jesús con poder bélico, con poder religioso, económico, con un poder, hermanos, para derrocar y quitar al imperio romano de aquella época que dominaba en ese entonces al mundo. Pero déjame decirle que aquel Jesús no entró como entran los grandes generales en un caballo blanco, como entraban los reyes. El Señor entró de una manera tan humilde, llevando a cabo la profecía que tu rey, oh Israel, hija de Sión, entraría manso y humilde, montado sobre un pollino. Y aquel Jesús que entró con aquella humildad, aquel cuando aparece al mundo decía: mi paz les doy, mi paz les dejo, mi paz les doy, aprendan de mí, yo soy manso y humilde de corazón. Aquel Jesús, hermanos, que amaba como nadie amaba, aquel que no marginó a nadie por su estado económico, religioso o por su estado, hermanos, cultural. El Señor no marginó hombres o mujeres, no importaba, hermanos, si había pecadores o no. Qué bueno que Él no es como nosotros. Las personas sucias, las personas marginadas, como en el caso de los leprosos que eran separados, apartados, todo mundo, hermanos, fue diferente. El Señor Jesús era diferente, y gloria a Dios porque Él amó a todos por igual. Qué bueno que Jesús no es como nosotros. Y cuando Él aparece en el mundo, hermanos, Él hablaba una palabra, Él traía un lenguaje directo de Dios. Él traía una palabra rema, y por título, hermanos, el mensaje lleva el lenguaje del cielo. ¿Y por qué el lenguaje del cielo? Porque quiero decirle que usted y yo, como pueblo redimido, como linaje escogido, real sacerdocio de Dios, muchas veces tenemos un lenguaje terrenal y nosotros hablamos lo que vemos. Y la Biblia dice que los hijos de Dios deben de hablar, hermanos, y deben de vivir y andar por la fe, no por vista, sino por creer en el Señor. Benditos, hermanos, bienaventurados aquellos que creen en el Señor sin verle. El lenguaje en nosotros es, hermanos, de acuerdo a las circunstancias que nos rodean, a los acontecimientos, y vamos a ver algunos ejemplos de la palabra de Dios. El lenguaje, por ejemplo, que usó el Señor Jesucristo, un lenguaje de amor, un lenguaje de esperanza, un lenguaje, hermanos, que llenaba a la gente de alegría, de paz, de regocijo. Y quiero decirle que el Señor Jesucristo ministró a multitudes. Por donde quiera que Él iba caminando, hermanos, la gente se le iba añadiendo. Por cada pueblo o cada aldea, hermanos, la gente se iba añadiendo, iba creciendo la multitud, porque querían escuchar palabras de vida eterna.
A pesar, hermanos, de que en el mundo nadie jamás tuvo esas lenguas de oro, esos elocuentes, esos exágetas, esos eruditos expositores grandes en la palabra, déjeme decirle que cuando el Señor Jesucristo hablaba, todas aquellas personas, toda la gente de alto intelecto que tenían una gran elocuencia en el habla, cuando lo escuchaban hablar, decían: wow, nadie jamás ha hablado como él. La gente quería escuchar porque no solamente eran palabras. Donde Jesús miraba, su mirada destilaba amor, destilaba ternura. Por eso la gente quería oírlo. Por eso la gente se agolpaba. No le importaban si caminaban todo el día, hermanos, ellos querían escuchar a Jesús. Pero algo sucede, que el Señor Jesucristo, hermanos, la Biblia nos enseña que 3 años fue su ministerio. Pero algo tan triste para los discípulos, que el Señor va a la cruz. Su ministerio para ellos duró muy poco. Y cuando el Señor va a la cruz, cuando Él es arrestado, muchos huyeron de Él. ¿Dónde estaban aquellos que habían sido limpiados? ¿Dónde estaban los leprosos? ¿Dónde estaban aquellos pecadores que el Señor les había perdonado? ¿Dónde estaban aquellos que habían sido sanados? Muchos, hermanos, incluyendo los discípulos, se habían apartado de Él. Y la palabra del Señor dice que en el caso de los apóstoles, muchos de ellos se encerraron, fueron y por miedo se escondieron. Y la palabra del Señor dice que vino una gran angustia, una gran tristeza a ellos, porque el Señor ya no estaba con ellos. Y había tanto dolor en ellos. Pero hay algo, hermanos, que quiero que usted aplique en su vida como yo lo aplicaré en mi vida. El Señor Jesucristo los había llamado con un propósito. El Señor les había dado una palabra. Es que mire, al Señor usted le ha dado una palabra. ¿Cuántos tienen palabra de Dios? El Señor a ti te ha dado promesas. El Señor te ha dado a ti profecías. Yo no sé, hermanos, pero yo estoy seguro, ¿verdad? Si alguien lo cree, yo no sé si alguien lo cree. ¿Cuántos lo creen? Yo te garantizo, hermanos, que Dios te ha hablado muchas veces. A muchos de nosotros el Señor nos ha dado una palabra. A muchos o a la mayoría nos ha dado promesas. Y tal vez a esas promesas, tal vez a lo que Dios ya te habló y te lo ha dicho una y otra vez, alguna vez le dijiste amén. Tal vez alguna vez aplaudiste. Tal vez alguna vez levantaste las manos, te emocionaste, escuchaste. Pero hay un pero no creíste lo que Dios te dijo. Y hoy en esta mañana el Señor te desafía a que tú, hermanos, tomes esa palabra, a que cada día vivas a la expectativa de que lo que Dios un día te dijo, Dios lo va a cumplir. Que el propósito, yo no sé la promesa, hermanos, cómo, cuándo, el día que va a venir, pero lo que sí sé es que lo que Dios habló a tu vida, Dios lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo va a cumplir. Así que no pierdas la fe, no pierdas la expectativa de lo que Dios te ha dicho. Los discípulos, y vamos a ver un análisis en ellos, y no seamos severos con los discípulos ni con María Magdalena, porque es fácil juzgar. Ellos fueron, se encerraron, se olvidaron de lo que leímos, que el Señor le había dicho que era necesario que el Mesías fuera, hermanos, al Calvario, y que era necesario que Él muriera. Pero también está escrito, y el Señor en múltiples ocasiones, cada vez que Él pudo, les dijo que el Hijo del Hombre al tercer día se levantaría de los muertos. El Señor les dijo en muchas ocasiones: destruyan este templo y en 3 días yo lo voy a levantar. Y es, ¿qué? Escucharon, pero no creyeron. En muchas ocasiones les dijo: nadie me quita la vida, sino que yo la pongo voluntariamente, pero la volveré a tomar. Escucharon, pero no creyeron. Y cuando el Señor es puesto en el sepulcro, los discípulos, encerrados, dijeron: bueno, el Señor ya no está, Él se ha ido. Y unos regresaron a sus labores, algunos a la pesca. Y el punto es que se apartaron. Quiero que analice lo siguiente. Apenas habían pasado 3 días. 3 días. Y María, los discípulos, ya se habían olvidado de la palabra. Habían olvidado las promesas del Señor. Yo no sé cuántos están escuchando lo que Dios quiere hablarnos. Lo que Dios te ha hablado, hermanos, Dios lo va a cumplir. Lo que salió de la boca de Dios,
Dios lo va a cumplir. La Biblia dice que muy de mañana, qué bueno por las mujeres, y gloria a Dios por las mujeres de Dios, porque todos en el encierro, pero qué bueno que estas mujeres tomaron la determinación de salir del encierro y de ir. Pero hay algo que ellas hicieron, fueron en busca de un cuerpo. Habían olvidado que el Señor se levantaría. El Señor Jesús le había dicho también, así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ellos ya habían olvidado eso. María Magdalena va, hermanos, y van en busca de un cuerpo. Y la gran sorpresa es que la piedra estaba movida. Y cuando ella entra al lugar, muy de mañana, el primer día de la semana. Nosotros tenemos el calendario gregoriano, el sábado, el 7º y último día de la semana. El domingo, cuando ellos llegan, el Señor ya no estaba en la tumba. La tumba estaba vacía. Solamente parte de su ropa, los lienzos estaban ahí. Y 2 jóvenes que destilaban luz, eran ángeles que estaban ahí. ¿A quién buscan? Y ella, hermanos, muy triste, ella empezó a llorar y fue a darle la noticia a Pedro y a Juan. Y estos salieron, hermanos, a toda prisa. Y qué triste, porque ellos corrieron. Y claro, Juan, como era mucho más joven, llegó primero a la tumba o al sepulcro. Y la Biblia dice que él se quedó afuera, pero Pedro, que era más arrebatado, más atrevido, él entró, hermanos. Y la Biblia dice que después Juan entra también, y entonces creyeron. Mire, ¿hasta cuándo? Hasta que vieron. No es así. El mundo te dice, o muchas veces nosotros decimos, quiero ver para creer. Y Dios le dice, tienes que creer para poder ver. Amén. Y la palabra del Señor dice que María estaba llorando afuera del sepulcro. Se robaron al maestro, se lo han llevado. Y la palabra del Señor nos dice que ella estaba tan triste. Todos estaban tristes, todos tenían angustia, todos tenían dolor. ¿Y por qué cree usted que 2 veces el Señor les tuvo que decir, cuando Él se les presenta a los discípulos, paz a vosotros? No se lo dijo una vez, tuvo que decirle 2 veces, paz a vosotros, porque ellos ya habían perdido, hermanos, la paz. Lo que Jesús le había dicho, mi paz les dejo, les doy mi paz. Es una paz que nadie puede dar. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ellos 3 días apenas habían pasado y se habían olvidado de lo que salió de la boca del Hijo de Dios. María está fuera del sepulcro, se encuentra en angustia, se encuentra llorando, y Jesús estaba ahí. Y Jesús le habla, ¿a quién buscas? Y dice la Biblia que lo confundió con el panteonero, con el hortelano. Un hortelano es alguien que se encarga de la limpieza, la jardinería, el mantenimiento, el panteonero. Vamos a hacer esas palabras. Mire con quién confundió al Señor. La Biblia dice que no lo reconoció. El Señor estaba tan cerca. Y con esto, iglesia, yo quiero decirle a usted lo siguiente: que tu milagro puede estar tan cerquita de ti y tú no te das cuenta. Tu respuesta puede estar tan cerquita de ti que tú no la ves. María escuchó y confundió, no reconoció. Pero hay algo que el Señor dijo, bueno, me está confundiendo. Y qué lindo es que no le dijo, María, apenas 3 días y ya no me conoces, María. O se haya enojado o les haya reprochado. No lo hizo. Pero hay algo que en el corazón de Dios salió, en el corazón de Jesús nació. Dice, ella no me reconoce aunque estoy aquí cerca, pero hay algo que ella sí reconoció. ¿Saben qué fue? Fue su voz. Cuando le dijo, María. Y ella voltea y le dice, Señor, le dice Rabí, o le dice Raboni, o le dice Maestro. Hasta entonces, hasta que no escuchó la voz de Dios y prestó atención, hasta entonces pudo ver. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Necesitamos sintonizar para escuchar la voz de Dios. Necesitamos, hermanos, para poder
entender, para poder captar, para poder recibir, necesitamos escuchar la voz de Dios. No necesitamos andar por vista. Oh, aleluya. La Biblia dice, hermanos, que hasta entonces ella lo pudo reconocer. Las circunstancias, lo que estaba aconteciendo, el evento del momento, ¿qué hizo María, hermanos? Quiero que mediten esto. ¿Qué hizo que María hablara para que ella sacara esas palabras? O para que ella dijera, cuando llega al sepulcro, se han robado al maestro, se llevaron el cuerpo. ¿Quién le dijo eso a ella? Quiero que piensen eso. ¿Quién le dijo a María que el cuerpo había sido robado? ¿Quién? ¿Saben quién fue o qué fue? Fueron las circunstancias. Fue lo que sus ojos le hicieron ver. Y esto quiero que piense. Y hay algo aplicativo, hay algo que el Señor nos ministra. Porque el hablar el lenguaje del cielo o el escuchar esa palabra y que nosotros hablemos las palabras que Jesús hablaba, palabras de vida, palabras de amor, palabras de esperanza, y que tengamos fe y que a pesar de la circunstancia el pueblo de Dios siga creyendo en ese Dios poderoso, en ese Dios vivo, en ese Dios real, en ese Dios que te ha dado promesas. Se van a cumplir. No sabemos cómo, yo no lo sé, pero lo que sí sé es que se va a cumplir. No dejes que la circunstancia del momento te haga hablar. Eso hizo a María que hablara y que dijera, se lo han llevado. Y eso me hizo pensar, hermanos. Y al escudriñar la palabra me recordé de algo, de un patriarca llamado Jacob. Esta es la historia, usted la conoce. Si quiere ir conmigo a Génesis 37, porque vamos a leer 2 versículos. Vamos a leer el 31 al 33, 3 versículos. Y quiero, hermanos, que antes de leer estos versículos, esta es la historia de un patriarca. Esta es la historia de un hombre de Dios. Un hombre, hermanos, que un patriarca que fue marcado por Dios, Jacob. Usted recuérdese que cuando Dios se le presenta a Moisés, mire, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al que le cambiaron el nombre por Israel. Este patriarca había recibido promesas de parte de Dios. Dios le dijo que su descendencia, hermanos, sería bendecida por medio de Abraham. Y en Jacob se centraban las promesas de Dios. De ahí vendrían las tribus que formarían más tarde las 12 tribus de Israel. Y él tenía tantas promesas de Dios, pero hubo un error que él comete. Él centra toda su esperanza y su fe en un muchacho, en un hijo. Él tuvo muchos, pero él solamente se enfoca en uno. Lo vio distinto, lo vistió diferente, lo trató diferente. Y ese es el error que cometemos nosotros los padres, que a veces decimos, esta es la niña de mis ojos, cómo amo a este niño. Y los demás, ¿qué? Todos son nuestros hijos. Por eso es peligroso que usted y yo hagamos excepción en los hijos y que digamos, a este o a esta lo amo tanto, es mi consentido, es mi consentida. Cuidado, si está escrito en la palabra, es para que aprendamos de los errores. Este patriarca comete un grave error. Lo trató diferente, lo vistió diferente, puso una túnica de colores, y eso causó odio en sus hermanos. Sus hermanos miraron cómo el papá lo trataba diferente, lo cuidaba diferente, lo consintió de una manera diferente. Tal parecía que en José todas las promesas de Dios se quedaban o se concentraban en un solo hijo y no en los demás. Y la palabra de Dios dice que a causa de eso, de que el padre lo vestía diferente y lo trató diferente, tenía una túnica, hermanos, de colores, y ya sus hermanos lo odiaban. Mire, sus propios hermanos lo aborrecían y dijeron, vamos a matarlo. Él dice que un día nos vamos a inclinar ante él, porque recuerde que José era un soñador. La vida de José es maravillosa. Fue un soñador. Después Dios lo llevó a interpretar sueños, y después Dios lo llevó a vivir sus sueños. Y la palabra del Señor nos dice que el proceso fue difícil, fue duro para José, porque llega un momento que de tanto odio los hermanos dicen, vamos a matarlo. Y uno de ellos, hermano, dice, no, vamos a sacarle provecho a esto. No hay que matar a nuestro hermano, hay que venderlo. Usted conoce la historia, no es mi tema. Estoy usando algo solamente, hermanos, para ir al mensaje basado en lo que María habló. Se han llevado el cuerpo, lo que ella dijo, por sus ojos, por su vista.
La Biblia dice que cuando José lo querían, hermanos, matar, no se atrevieron y sí lo vendieron. Le arrancan la ropa, le quitan la túnica, van y matan un animal, hermanos, y su túnica de colores que su padre le había puesto, la llenan de sangre de aquel animal. Y vamos a ver lo que dice la palabra. Génesis 37, 31 al 33. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Y analice, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Verso 33. Y él la reconoció. O sea, Jacob al verla la reconoció. Y ¿qué dice? La túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Pregunta. A ver, a los padres primero. ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Quién le dijo a José que una mala bestia despedazó a su hijo? ¿Quién? No fueron los hijos. Ellos pensaban decirlo, pero no se atrevieron. Le dieron la ropa, le dijeron: reconoce, fue lo único, reconoce si es o no es la túnica de José. Y él al verla dice: sí, sí es de mi hijo. Y la miró llena de sangre. Alguna mala bestia lo devoró. Y mire la declaración: José ha sido despedazado. Padres, una pregunta para los padres. Una noticia tan terrible como esta, ¿por qué como padre, hablando como padres, si a ti te dieran una mala noticia como esta, tú te quedarías solamente: oh, perdió la vida, alguna mala bestia? ¿Por qué José? ¿Por qué José no preguntó dónde la hallaron? ¿Por qué no investigó? ¿Por qué no preguntó si alguien pudo haber mirado? O a lo mejor José estaba herido. ¿Por qué? Quiero que capte, hermanos, porque Dios dejó esto escrito para que usted y yo miremos, hermanos, que a veces somos rápidos para hablar un lenguaje terrenal, por lo que los ojos nos están engañando. Y él estaba sufriendo, o sufrió más bien, por muchos años por un dolor o por algo que no era cierto. José no estaba muerto, estaba siendo formado por Dios. Más de 20 años llorando la muerte, entre comillas, de José. Y cuando él supuestamente muere, su esperanza muere. Él había perdido la esperanza. Jacob había perdido la fe. Parecía que todo lo que Dios le había dicho, él lo había perdido. ¿Por qué no investigar? ¿Por qué no indagar más allá? Él solamente dijo: alguna mala bestia despedazó a mi hijo. Alguna mala bestia lo hizo. Y yo quiero que usted piense en lo siguiente. Yo al estar leyendo todo esto, le preguntaba a Dios. Y la respuesta es esto: ¿por qué, Señor, a veces? ¿Por qué Dios? Es una pregunta que naturalmente, humanamente nosotros nos hacemos. ¿Por qué el Señor permite la circunstancia? ¿Por qué el Señor permite a veces el dolor? ¿Por qué el Señor permite que pasemos cosas como en este caso Jacob, hermanos, perdón, el llanto, el lloro, el sufrimiento según la pérdida de su hijo, él sufriendo? Y yo meditaba en esto y nos decimos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Ahora, Dios no lo llevó a eso. Si usted lee la Biblia, el patriarca Jacob hablaba con Dios todos los días. Digo: Señor, si hablaba Jacob todos los días contigo, ¿por qué cree usted que Dios nunca le dijo? ¿Por qué estás llorando y sufriendo por un hijo que no está muerto, que está siendo formado en Egipto para ser el virrey, para tomar el trono? ¿Por qué? Si él hablaba con Dios todos los días, ¿por qué Dios no le dijo? Y la respuesta es sencilla, sencilla. ¿Saben por qué Dios nunca le dijo? Porque nunca le preguntó. Porque Jacob nunca. Él se metió en un hoyo, en unas tinieblas, en un dolor o en una oscuridad donde pensó que nunca habría un amanecer. Y él, hermanos, dice la Biblia que desde ese día que miró las túnicas entró en un dolor.
Y dijo, jamás tendré consuelo. Y se sumergió y no recibía consuelo de nadie. Y así somos muchas veces nosotros. Nos pasa algo y no queremos que nadie nos hable. Si nos hablan los pastores, no les contesto. Si me hablan los líderes, no les contesto. No queremos hablar con nadie. Nos enojamos con todo mundo. Nos apartamos. Y es lo que el enemigo quiere, aislarte. Recuerde lo que ha predicado el pastor. Es lo que hace el león, aparta de la manada. Para una vez que esté descuidado, esté indefenso, esté herido, esté débil, la persona, por eso dice la Biblia que el diablo anda buscando a quien devorar. Y muchas veces nosotros somos así. Y lo que Dios te quiere decir, iglesia, es de que tú creas en lo que Dios te ha dicho. Y que no te sumerjas en un dolor, en algo que no existe. María Magdalena habló por algo que no era real. Estaba sufriendo, claro, porque el Señor, ella miró, fue evidente la muerte de Cristo. Y al ir a la tumba, ella más se duele cuando dice seguramente, o tal vez los romanos se lo llevaron para que no tuviéramos acceso a las costumbres judías de ir y de untar el cuerpo. Yo no sé qué pasó por la mente de ella, pero dice, se lo robaron, lo apartaron para que ya no tengamos nada, pero fueron buscando un cuerpo. Estaban sufriendo por algo que no era. Jesús ya no estaba en la tumba. El Señor Jesucristo al tercer día, Él ya había resucitado. Él había vencido a la muerte para que usted y yo tengamos vida y vida eterna. Él había ido al Calvario para cumplir la promesa de que usted y yo, hermanos, seríamos redimidos mediante el sacrificio que Él hizo en aquella cruz. Por eso hoy yo te quiero decir, hermanos, que levantes tus ojos a los cielos y que dejemos de mirar como miran los carnales o aquellos que no tienen la promesa de Dios, que andan por vista. Solamente por vista, dicen, la cosa se está poniendo crítica y solamente ven maldad y empeorándose las cosas. Pero si nosotros nos basamos en lo literario, en lo que estamos viendo físicamente y no con los ojos espirituales, nosotros vamos a perecer. ¿Qué de Giesi, hermanos? Un muchacho que caminó a la par del hombre que recibió la doble porción, que era Eliseo. Cuando el enemigo asirio, el ejército asirio, tomó impulso y fuerza para derribar, hermanos, aquella nación, y en especial ellos decían, ¿por qué si tenemos estrategias de guerra, planificamos, y cuando queremos dar el golpe final allá, aquella ciudad, aquella nación, por qué siempre somos derribados antes? Y es que alguien le dijo, allá, lo que pasa es que allá se encuentra un profeta, se llama Eliseo. Él puede oír aunque esté lejos, y él puede ver, y él le dice al rey lo que va a pasar. Esos son los hombres de Dios que sintonizan con Dios y no ven lo de este sistema, no ven lo de este mundo. Por eso los asirios dijeron, okay, está bien, vamos a ir y vamos a quitarle la cabeza al profeta, y entonces vamos a destruir aquella nación. Y la palabra de Dios dice que cuando ellos se levantan, hermanos, el ejército armado, llegan y rodean el campamento, y el profeta de Dios bien tranquilo. Lea la Biblia en Reyes 6 y se da cuenta que el profeta bien tranquilo, es que él confiaba en Dios, es que Dios lo defendía, es que si está directamente con el Señor, hermanos, y no hablas un lenguaje terrenal, sino un lenguaje de arriba, y crees el lenguaje del cielo, crees las palabras de vida eterna, y tú esperas en aquel que te dijo, hermanos, en aquel que inspiró a David a decir, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque yo estaré confiando en mi Señor, yo estaré confiado en mi Salvador. No solamente que sean palabras, sino que de todo corazón tú lo creas. En la pandemia todo mundo asustado, y cuando leíamos, íbamos al Salmo, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra y no habrá peste destructora, y que creíamos y queríamos aferrarnos a eso. Y gloria a Dios por eso, porque la palabra te da esperanza. Pero lo lindo es que tú creas realmente la palabra. No solamente lo escuches, como decía hace un momento. Has recibido mensaje, aplaudiste, dijiste amén, posiblemente lo gritaste, pero no lo creíste. Escuchaste como los discípulos escucharon, pero no lo creíste. Y la Biblia dice que cuando estaban rodeados, donde estaba el profeta, sale del campamento Giesi
y mira alrededor y dice: ah, Señor mío, nos van a matar, estamos rodeados. Y eran muchos los asirios. Iban armados, como decimos en el lenguaje común, hasta los dientes, armados. Y aquellos hermanos no estaban preparados para enfrentar tal ejército. Y cuando sale el profeta Eliseo, dice: mira, salió y sí miró alrededor, pero Eliseo no vio lo que vio Giesi. Giesi vio enemigos, vio ejércitos, carros, miró lanza, espada, jabalinas, miró, hermanos, al enemigo armado. Pero Eliseo no vio eso. Él miró más allá de eso. Él no miró lo terrenal, sino que la óptica del profeta había sido abierta por el Señor, Dios de los ejércitos, de los escuadrones del pueblo de Dios. Y él dice: oh, Giesi, si tú miraras lo que yo estoy viendo, dejarías de estar temblando o dejarías de estarte lamentando, porque mira, voy a orar a Dios para que tú puedas ver lo que yo estoy viendo. Y la palabra del Señor dice que él ora y le dice: oh Dios, abre los ojos para que él pueda ver lo que yo estoy viendo. Y la Biblia dice que cuando terminó Eliseo de orar, hermanos, los ojos, la óptica de Giesi fue abierta y él pudo mirar ahora más allá. Él pudo mirar y dijo: ah, Señor mío, gente de Israel con su carro de caballo, veo carros de fuego. Por eso se cumple lo que está escrito en la palabra de Dios, que son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Él pudo ver lo tridimensional, él pudo ver la dimensión del mundo invisible, él pudo ver carros de fuego, ángeles guerreros, ángeles, hermanos, que estaban ahí listos con espadas de fuego para emprender una batalla. Y la Biblia dice que él miró y ellos estaban a la orden, hermanos, por voluntad de Dios, a la boca del profeta. Si él hubiera dicho: ángeles, maten a todos, lo hubieran hecho, porque hay registros de la Biblia que en una ocasión un solo ángel mató más de 185,000 del enemigo o de los enemigos de Israel. Y la palabra del Señor dice que solamente hubo ceguera, porque Dios así lo hizo a través del profeta. ¿Qué le quiero decir con todo esto, hermanos? Es que nuestros ojos se deben de abrir. Yo, para concluir, hermanos, para terminar con esto, quiero entregar con esto Marcos 8, 22 al 25. Dice la palabra de Dios. Yo creo y me gustaría que esta fuera nuestra oración, porque hablando de la vista, de que sigas creyendo, que no andes por tu vista natural, y al hacerlo vas a hablar lenguaje del cielo, va a fluir en ti el mensaje de Jesús. El lenguaje que Jesús usaba no era lenguaje terrenal, eran palabras de vida eterna. Esta que sea nuestra oración. Aquí en Marcos 8, 22 dice que Jesús vino a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. No distinguía. Escuche, esta que sea la oración de nosotros en este mensaje. El Señor le toca, pero el hombre, Jesús le pregunta: ¿ves algo? Y al parecer, a la primera vez, el hombre mira borroso y dice: veo los hombres como árboles. La visión no había sido aclarada, pero cuando el Señor, el verso 25, luego le puso otra vez las manos en sus ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Eso tenemos que hacer tú y yo. Venir otra vez, no conformarte a la primera. Hay un destello de su poder, hay un destello de su gloria, y tú dices: ya, wow, qué lindo se siente. Y ahí paramos, limitamos. Pero yo creo y me gustaría que usted eleve oración y le diga: Señor, yo quiero otra vez que tú me toques. Y entonces mis ojos se van a poder abrir. Mis ojos van a ver claramente. Es que donde, hermanos, no hay visión, el pueblo perece.
Cuando tú tienes la visión opacada, vas a perecer, vamos a perecer. No vamos a tener rumbo, planificación, no vamos a tener nada en la vida. Pero cuando tus ojos se abren, la cosa será distinta. En Génesis 13, 14 y 15 hay una promesa que Dios le dio a Abraham. Y hermanos, hay algo que yo me preguntaba. Yo siempre soy curioso y me gusta preguntarle a Dios. Y me gusta qué dice la Biblia. Porque si usted sintoniza, busca en las redes sociales, va a escuchar puras malas noticias, va a escuchar tantas cosas. Pero nosotros no andamos por lo que la gente diga, el gobierno diga, profecías que Nostradamus, Gagabamba, etcétera, etcétera. Nosotros no. Nosotros andamos por la palabra profética más segura. Y yo le preguntaba al Señor cuando inició este año 2024, digo, Señor, ¿qué dices tú para la promesa de Dios este 2024? ¿Qué dices para nosotros? Escuche, usted no me va a dejar mentir, promesa de Dios. Tenemos palabra de Dios. Tenemos muchas promesas de Dios, muchas. Que nos vamos a extender, que te ensanches. Dios lo ha ido cumpliendo. Que vamos a crecer. Pero si nosotros esperamos un crecimiento sin hacer nada, no va a acontecer nunca. Si esperamos a que se llene y que vengan las almas solas, no va a pasar. Si esperamos a que Dios lo haga todo, no va a suceder. Por eso le digo, usted tiene muchas promesas. La iglesia, la promesa de Dios, ha recibido un aumento de número en sabiduría, en almas, etcétera, etcétera. Oímos, pero todavía no lo hemos creído. Usted no me dejará mentir. Y si analizamos, es cierto, Señor. Porque ¿qué hemos hecho al respecto? ¿Cómo va a haber aumento de almas si nosotros estamos recibiendo y recibiendo y recibiendo? Pero aquí se queda todo. Génesis 13, 14. El Señor me dio esta respuesta para la promesa de Dios este año 2024. Vamos a leerlo. Y Jehová le dijo a Abraham, verso 14 de Génesis 13, después que Lot se apartó de él. Es que en la vida va a ser necesario soltar muchas cosas para que después puedas ver. Cuando se separó Lot, o Abraham se separó de Lot, le dijo, dice, alza ahora tus ojos. Eso es lo que Dios quiere para la promesa de Dios. Escuche, alza mañana tus ojos. No, ¿verdad? Alza ahora tus ojos. ¿Qué vas a alzar? Tus ojos. Y mira desde el lugar donde estás. ¿Hacia dónde? Hacia el norte, el sur, al oriente y al occidente. Verso 15. Y ahí está otra vez la promesa. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Claro, si usted es un erudito y un exágeta bíblico así, esa promesa no tiene que ver con nosotros, fue para Israel, amén. Pero para nosotros también, como pueblo que fuimos unidos en uno solo con Israel. Espiritualmente hablando, hermanos, y en el ámbito territorial que Dios le ha dado la promesa, alza ahora tus ojos. Mire, a Josué Dios le dijo, todo lo que tus pies o la planta de tus pies pisaran será tuyo. Será tuyo. A Abraham le dijo, toda la tierra que ves, y subraye eso, toda la tierra que ves. Mire, no le dijo Dios simplificado, Abraham, toda la tierra es tuya. Abraham, toda la tierra te la voy a dar. No fue así. Toda la tierra, Abraham, que ves, esa te la daré. En el ámbito espiritual es que el profundizarse en lo literario, en lo simbólico, en lo aplicativo, cuando habla del norte, hermanos, habla de la parte donde se encuentra nuestro Padre, hacia el norte del universo, de arriba. Pero también, hermanos, hablando de todas las promesas para ensancharnos como pueblo de Dios, tenemos que creer a las promesas que Dios nos ha dado. Porque hasta donde tú puedas ver promesa de Dios, póngase de pie, por favor. Hasta donde usted y yo, hermanos, hermanas, varones, liderazgo, a todos los presentes, a todos los que escuchen esto, hasta donde tú puedas ver, hasta ahí vas a conquistar. Hasta donde te permitan tus ojos ver,
eso Dios te lo va a entregar. Que tu oración sea como le pasó a este ciego. Señor, tócame una vez más.